abre la sesión. El acta de la sesión número 126 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 125 especial queda a disposición de las señoras y señores diputados. Le pido por favor, señor secretario, que nos lea la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un ordinario del Ministerio de Salud, mediante el cual se nos informa sobre las instrucciones para la aplicación de exámenes de PCR en todas las divisiones de la cuprífera estatal Codelco, tanto a trabajadores propios como a trabajadores de empresas contratistas. Un correo electrónico de los presidentes de los sindicatos números 1, 2 y 3 de Chuquicamata, por el cual solicitan audiencia para exponer sobre la problemática de Chuquicamata y Codelco, particularmente sobre los sobrecostos sobre los sobrecostos sociales y laborales que ha tenido la pandemia para los trabajadores. Y finalmente, señor presidente, un oficio de la diputada Hoffman, jefa de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunica que por efecto de la sesión de hoy el diputado señor Cort será reemplazado por el diputado Enrique Van Rieselberghe, que se encuentra en la sala en este momento. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, don Mario. No sé, ¿alguno de los parlamentarios o parlamentarias quisiera hacer algún comentario sobre la cuenta? ¿Temas varios? ¿No? Ok, entonces vamos a entrar inmediatamente en la orden del día. El objetivo de esta sesión... perdón, ¿pido la palabra, diputada Chicardín? Sí, disculpe, presidente, es que no me acordé. Nosotros habíamos tomado un acuerdo para poder recibir al ministro Llobet. Como hoy día cumple doble función en las carteras que nosotros nos interesan, era bueno, también interesante saber cuál iba a ser un poco el calendario de la cartera de minería. No lo hemos escuchado y no lo hemos recibido, entonces para que no se lo olviden. Yo ya creo que ya va a quedar entonces para después, porque ya no nos van a dar los plazos para este mes, creo. Sí, don Mario, tenemos varios compromisos pendientes, ¿no? Sí, si me lo permite, presidente, tenemos tres compromisos pendientes. La adquisición por capitales chinos de la generadora eléctrica, de la distribuidora, ya se me olvidó el nombre, la audiencia con el ministro de Energía y Minería para que nos presente su agenda en materia legislativa para el año 2021, y el tema de NAP y su cambio de imagen y los gastos y las denuncias ante el Ministerio Público que hay respecto a esa materia. Esas son las tres audiencias que tenemos pendientes. Perfecto. Y tenemos en principio para este miércoles seguir abordando el tema que vamos a conversar hoy. Si es que hubiera algún problema de agenda, lo reemplazaremos por algunos de esos compromisos pendientes, y los que no lo veremos apenas volvamos en el mes de marzo. Así es, presidente, sí. Perfecto. Ok, entonces, entrando en el orden del día, el objeto de esta sesión es a solicitud de algunos parlamentarios en sesiones anteriores y de lo que fue esta licitación internacional desarrollada por Corfo a propósito de los compromisos que hay con las empresas que explotan el litio, es poder escuchar los planteamientos respecto de lo que fue esa adjudicación y una sesión y una polémica que ocurrió en el Senado, desde donde surgió el interés por parte de los senadores y senadoras de que esta comisión tomara conocimiento del tema y eventualmente avanzara en sus capacidades de fiscalización respecto de lo que ahí había ocurrido, para lo cual invitamos al senador Guido Girardi, que además es presidente de la Comisión Futuro del Senado, para que él nos pueda exponer los antecedentes que en el Senado tuvieron conocimiento respecto de lo que fue esta licitación. Así que sin más le doy la palabra al senador Guido Girardi. Está con el micrófono apagado, senador. Bueno, muchas gracias por la invitación a los diputados, diputadas, particularmente a Carlos, que hace mucho tiempo que no lo veía. Bueno, mira, primero yo creo que pongamos en el contexto de lo que tenemos que trabajar. Nosotros en la Comisión de Futuro del Senado y en el Congreso del Futuro, que empezó hoy día, llevamos 10 años impulsando la idea del hidrógeno como una de las grandes palancas de desarrollo que tiene Chile y una de las grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque Chile tiene el desierto más irradiado del planeta y tiene los potenciales de viento eólico más potentes que se han medido a nivel mundial, particularmente en la Patagonia Sudantártica. Nosotros hemos venido impulsando justamente el acelerar esta agenda,
que es fundamental para el futuro no solo de Chile, sino para el futuro de la humanidad. Estamos entrando en un tiempo de colapso total, de encallamiento del planeta, de la salud del planeta, producto que no estamos en un escenario que era el del Acuerdo de París de 1,5 grados de temperatura máximo que se habría o se estaría sobrepasando, sino que ya estamos en un escenario de más de 3 grados para los próximos 20 a 30 años. Solo recordar que de 1850 a la fecha, la temperatura ha aumentado solo 1,1 grados, por lo tanto 3 grados en un escenario breve de tiempo es una catástrofe de extinción masiva y de riesgo de la humanidad. Por eso se ha hablado de una emergencia, de una urgencia climática. Todos los antecedentes muestran que las emisiones en vez de disminuir aumentan. De hecho, están aumentando 1,6% por año, fundamentalmente producto de la presión de 3 países, que son Estados Unidos, que son China e India, que por sí solo emiten un poco más del 40% de todas las emisiones que generan el calentamiento global. Vamos a llegar al 2030 a una situación dramática y todos los modelamientos del mundo científico es que si no pasamos ahí una era poscarbónica no va a haber retorno y se van a empezar a desestructurar todos los ecosistemas. Nosotros, el límite que puso el mundo científico no sobrepasar 450 partes por millón. En el escenario actual vamos a llegar en el 2050, en este escenario, a sobrepasar los 1000 partes por millón de CO2. Acuérdense que la historia evolutiva reciente ha transitado entre 180 y 280 partes por millón. 180 ha sido periodo interglaciar y 280, perdón, menos de 180 periodos glaciares, y cuando se acerca a 280 son periodos interglaciares. Pero ya estamos en 420 partes por millón, o sea, estamos muy cerca del límite. Solo el descongelamiento del Ártico generaría una cantidad gigantesca, cerca de una cantidad gigantesca, gigatoneladas de CO2 que harían que incluso todos los esfuerzos queden casi fuera de control y este proceso sea un proceso disruptivo. Por eso que Chile tiene una oportunidad gigantesca no solo para nosotros. Nosotros hemos invitado varias veces a los premios Nobel expertos en energía, entre ellos Carlos Rubio, que dice que solo un pedazo del desierto de Atacama, de 300 kilómetros por 300 kilómetros, le podría dar energía a todo el planeta, generar más de 20 terra, que es una parte del requerimiento energético que tiene el planeta. Pero hoy día, y eso ya hace algunos años, se puede desarrollar hidrógeno a partir de la hidrólisis del agua usando energía solar y energía renovable. Y el hidrógeno tiene un potencial gigantesco, porque el hidrógeno él es un combustible, es un gas, su contaminante es agua. Primero, el proceso de generación del hidrógeno es verde porque se genera con energía solar y eólica, y luego el hidrógeno tiene 3 veces más poder calorífico que el gas y 2 veces más poder calorífico que la benzina y el petróleo, y mucho más que el carbón. Y se necesita efectivamente confinarlo como un gas a 700 bar, que hoy día es una posibilidad absolutamente técnicamente posible. Y la idea es, primero, reconvertir toda la industria nacional. Nosotros podríamos tener fundiciones en el norte de hidrógeno, cosa que hoy día no tenemos que ir a fundir a China, y para llevar el concentrado a China consumimos 600.000 toneladas de petróleo, que tienen efecto cambio climático gigantesco. Pero no solo eso, podríamos reutilizar o recuperar todos los metales valiosos que hoy día los chinos se quedan cuando tratan nuestro concentrado, el óleo, el galio, germanio, oro, plata, bismuto y sobre todo tierras raras, que va a ser la gran economía minera del siglo XXI. Y además de eso, nosotros podríamos con esta refinería tratar o hacer una minería secundaria y además tratar los contaminantes que tenemos en Chile. Y una parte de la minería del siglo XXI en Chile, ya es cerca del 20%, va a ser reciclado de metales, reciclado de cobre. Y además podríamos producir acero con hidrógeno. Pero no solo eso, el hidrógeno permitiría reemplazar toda la combustión de los motores a benzina y a petróleo por hidrógeno, porque además la electromovilidad es muy importante, pero las baterías tienen vida media de 200 kilómetros. En cambio, cuando usen hidrógeno, van a tener la misma vida media que tienen con la benzina, o sea, se van a recargar rápidamente y no van a tener limitaciones de baterías que necesitan una carga puede que vaya creciendo la autonomía, pero no va a crecer de manera suficiente. Y por lo tanto, en el hidrógeno hay una gigantesca oportunidad. Nosotros podríamos descontaminar todas las ciudades del sur de Chile, Temuco, Coyhaique,
usando hidrógeno como combustible para las cocinas, para la calefacción. O sea, tenemos un potencial gigantesco. Pero no solo esto, el potencial del hidrógeno es poder exportarlo, y lo podemos exportar por el norte, aquí estamos en el Pacífico, Asia, y la idea es exportarlo por el sur, a través del Atlántico, si tenemos capacidad de generar producción de hidrógeno en la Patagonia Sudantártica, podríamos exportar hidrógeno hacia Europa a través del Atlántico. O sea, hay una gigantesca oportunidad única y Chile es el país que tiene las mejores condiciones del mundo. Además, tenemos que generar demanda. Parte de la demanda la tiene que generar la minería verde, porque esto permitiría el desarrollo de una minería verde de envergadura gigantesca además. Y solo les pongo un ejemplo. En Chile hay 1000 camiones que transportan más de 300 toneladas de material que están en el norte. Cada uno consume 2.5 megas de energía. O sea, solo esos 1000 camiones representan 2.500 megas de energía. O sea, un porcentaje un poco más del 15% de toda la capacidad instalada de Chile, que si la reconvertimos a hidrógeno generaría una capacidad de demanda para poder sostener el desarrollo de esto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Para lograr esta oportunidad y otras muchas más, que están fundamentalmente en la segunda región, que están en la ex segunda región, región de Antofagasta, que tienen una gigantesca posibilidad de desarrollo, no solo en este campo, sino también en el campo de la astronomía. Nosotros estamos trabajando en NASA para desarrollar en el desierto de Atacama la instalación de rayos láser, que son los impulsores de naves que no son convencionales, que pueden alcanzar el 20% de la velocidad de la luz, son pequeños laboratorios con vela solar, que son los únicos que podrían llegar a lugares distantes del universo en un tiempo razonable. Una nave convencional demoraría cientos de años ir a Próxima B en Alpha Centauri, en cambio una de estas naves podría ir en poco más de 20 años, y para la humanidad es fundamental la exploración del universo. Y esos rayos láser también, la única manera de instalarlo en el mejor lugar del planeta es justamente en este desierto de Atacama, y va a requerir cantidad gigantesca de energía para generar esa potencia rayo láser, que también la van a dar justamente las energías solares, además de todo lo que significa la desalación de agua, no solo para el consumo humano, minería, sino todo lo que tiene que ver con la agricultura y una manera distinta de concebir ese territorio. Yo creo que esa es una de las regiones que tiene mayores fortalezas a nivel del planeta. Además se podrían instalar data centers, porque vamos a tener la cantidad gigantesca de datos. Hoy día el mundo, el futuro, el combustible, los motores del siglo XXI son los datos, igual que lo fue el petróleo en el siglo XX, el combustible, los motores del siglo XX, que eran los motores de combustión. Hoy día los motores que van a mover la economía son los algoritmos, pero su combustible son los datos. China tiene 1.200 millones de habitantes digitalizados. Estados Unidos tiene sus ejércitos, que son Google, Facebook, que se han capturado los datos de todo Occidente. Chile no tiene datos de personas, pero tiene datos astronómicos que tienen un valor gigantesco y que permitirían generar data centers. ¿Por qué data centers? Porque consumen una altísima cantidad de energía. Un data center, una nube, consume 1.500 megas, casi una central nuclear, por los sistemas de enfriamiento y de funcionamiento. Y Chile es el lugar propicio para poder desarrollar en esa región y en Puerto Williams o en la Patagonia Sudantártica los principales data centers del planeta. Eso usando energía solar. Por lo tanto, toda la estrategia de desarrollo de energía y de tecnologías limpias para Chile es una apuesta fundamental. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros somos los que impulsamos el Ministerio de Ciencia, impulsamos estas comisiones de inteligencia artificial que juntamos a todas las universidades, hicimos una propuesta, se la entregamos al presidente Piñera, somos los que hicimos esta comisión de hidrógeno, y durante mucho tiempo en el gobierno del presidente Bachelet y el gobierno del presidente Piñera los motivamos para que se creara esta comisión especial de hidrógeno, que finalmente se creó, pero nosotros tenemos hoy día un equipo de cerca de 60 científicos y académicos solo trabajando en temas de hidrógeno. El miércoles pasado hicimos la entrega de nuestra primera propuesta con un conjunto de iniciativas legales. Tenemos más de 200 científicos trabajando en distintos campos como acuicultura, inteligencia artificial, política espacial, satelital, impactos de las tecnologías sobre el fin del trabajo, bueno, muchas áreas que son fundamentales para el país, data centers, etcétera, etcétera. En ese contexto, en el último gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros trabajamos mucho para que se generara un fondo para el desarrollo de estas tecnologías, porque Chile tiene que estar preparado al 2030. Si no estamos preparados al 2030, otros países como Marruecos, que acaba de suscribir un acuerdo
con Alemania por 8.000 o 7.000, 8.000 millones de dólares van a llevar la delantera. Ahora, qué bueno que lo hagan, esto no es una competencia porque es bueno para la humanidad, pero Chile no va a tener el rol de liderazgo que podría tener en esta materia. Entonces, en el gobierno de la presidenta Bachelet se creó un fondo, y este fondo tenía que ver con las regalías del litio para justamente, como había que renovar las concesiones como parte del contrato entre SQM y la Corfo, se estableció que tenían que haber una regalía, y esa regalía son este fondo de 193 millones de dólares que estaban destinados a fortalecer nuestro chasis académico y científico. ¿Por qué fortalecerlo? Porque aquí la Corfo en el último tiempo ha hecho una campaña de desprestigio de la universidad chilena, que es muy injusta, porque Chile solo tiene 0,34% del producto destinado a ciencia, que es bajísimo. Si ustedes ven el promedio de la OECD son 2,5, Chile baja el promedio, si no estuviera Chile tendrían sobre 3. O sea, nosotros tenemos un presupuesto que es raquítico y realmente increíble para un país como Chile, que tiene expectativa de liderar campos de innovación. Pero además en el último presupuesto se disminuyeron 67.000 millones de pesos, que en parte producto de una presión muy fuerte los recuperamos. Se disminuyó el presupuesto para la educación superior y se disminuyó o se eliminaron las becas Chile, que es la formación de capital humano avanzado afuera de Chile, que no se va a formar en Chile. En Chile hay muy pocos doctores en hidrógeno, no nos vamos a formar acá. Chile tiene 7 veces menos científicos y científicas por millón de habitantes que cualquier país promedio de la OECD. Y si lo compara con los países de punta, tiene 20 veces menos por millón de habitantes. O sea, tenemos un número crítico de falta de científicos y científicas, tenemos un presupuesto bajísimo, pero a pesar de eso Chile, en una publicación de la revista Nature, que es que es parte de los media partners del Congreso Futuro, que es la revista más importante de ciencia en el mundo, ahí salió una publicación en el año 2019 que Chile ocupa el segundo lugar en Latinoamérica como productor de ciencia y productor de publicaciones, mucho más que países que invierten mucho más y que tienen más científicos, y ocupa el lugar 33 en el mundo. Por lo tanto, Chile tiene, a pesar de los pocos recursos y a pesar de los pocos científicos y científicas, Chile tiene una ciencia de altísima calidad, por lo tanto, y es producida en un 90% por estas universidades tradicionales que están en cuestión. Y eso yo creo que es bueno ponerlo sobre la mesa porque es parte de la discusión. En Chile no tenemos doctores suficientes. Por ejemplo, es el país más sísmico del planeta, 50% de los eventos sísmicos ocurren en Chile, de todo el mundo, y tenemos no más de 10 doctores en sismología. Nosotros tenemos una comisión de acuicultura hoy día que está encabezada por Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencia, existen cerca de 60 académicos, pero doctores en ciencia son muy limitados y Chile tiene uno de los mayores potenciales del mundo para producir alimentos para todo el planeta a partir de otras especies como son corvina, como son congrio, como son marisco, como son algas, etcétera, etcétera. O sea, nos faltan, tenemos una incapacidad o tenemos una insuficiencia crítica para todos estos temas, y para qué decir energía renovable. Nosotros trabajamos con Rodrigo Palma hace muchos años, que es director del consorcio de universidades que trabajan en energía solar, que es de la Universidad de Chile, que agrupa las universidades que están también en Antofagasta, pero tenemos un déficit gigantesco de capacidades de cerebro, de capacidades neuronales. Por eso que la idea de este fondo era justamente fortalecer el ecosistema de ciencia chileno, habilitar a Chile, que Chile tuviera soberanía, que no nos pase lo mismo con la vacuna, que tuvimos vacuna en el pasado y hoy día tenemos que mendigar vacunas, cuando podríamos haber continuado una línea y Chile hoy día sería pionero en el mundo en la capacidad de generar sus propias vacunas. Yo creo que el siglo XXI va a requerir autonomía y va a ser fundamental no depender, porque aquí hay un tema, yo no soy nacionalista, pero creo que hay un tema de autonomía y soberanía nacional que es fundamental. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? En ese contexto se crea este fondo para fortalecer el ecosistema chileno de ciencia, y esto queda en manos del gobierno, de este gobierno, y le toca a la Corfo hacer la licitación. Entonces lo primero que se cuestiona, o quiero poner a partir de cómo recibimos nosotros la información. Esta información la recibimos en una comisión de minería que ocurre el día 20-21 de diciembre del año recién pasado, donde las universidades nos señalan que hay una situación absolutamente irregular en la licitación de este fondo, de que ellos ya saben que a pesar de que tienen el mejor puntaje de calificación internacional, estaría entregándose la adjudicación a este consorcio americano, y además nos señalan que lo quieren hacer el día de Pascua, el 24 de diciembre.
Y a nosotros nos parece muy extraño todo el comentario, pero además nos parece más extraño que se quiera hacer el 24 de diciembre, cuando todos sabemos que cuando uno quiere que un evento no tenga la transparencia suficiente y la luminosidad, y lo hace un día distinto a Pascua y Año Nuevo. Entonces, nosotros la Comisión de Minería, de la cual yo soy parte en el Senado, nos reunimos y de manera absolutamente transversal con los senadores de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido por la Democracia Socialista y Demócrata Cristiano, hicimos un oficio que se nos entregara toda la información respecto a esto que se señalaba de la evaluación de la agencia internacional, de por qué se iba a hacer el 24 de diciembre, que se nos entregaran todos los antecedentes, que había una preocupación respecto a que una iniciativa tan importante y fundamental para Chile tenía que tener la máxima transparencia, y queríamos que, justamente para evitar cualquier duda, le pedíamos al director ejecutivo Corfo, a Terraza, que postergara la licitación. Efectivamente se postergó el día 24, pero nosotros en ese mismo momento, a petición de los senadores y senadoras, se le solicitó o se citó a Terraza el día 4 de enero, el lunes 4 de enero, a las 3 de la tarde, para que antes de hacer la licitación o la asignación, por favor recibiera, entregara toda la información a la comisión y a todos los interesados. Nosotros en la comisión nuestra participan siempre la Academia de Ciencia, todas las universidades chilenas y todas las instituciones científicas son partes permanentes de nuestra comisión. Y para nuestra sorpresa, de manera apresurada, sabiendo Pablo Terraza que tenía esta sesión a las 3 de la tarde, anticipó de manera sorpresiva la asignación para ese día en la mañana. Y de hecho, cuando va a la comisión y nosotros le pedimos que aclare todas estas dudas, no teníamos idea que ya se había asignado. O sea, yo considero que eso fue un acto de mala fe, evidente, porque si estaba siendo solicitado que antes de hacer la licitación, justamente para que no se generara toda esta discusión de sospecha, que se aclararan los puntos que estaban planteados por las distintas universidades, que eran muchos. Le pedíamos que lo aclarara para que en un proyecto tan importante, que además nosotros mismos como comisión veníamos impulsando, se pudiera transparentar y resolver todas las dudas, aclarar todas las dudas, que se haya hecho justo antes. A sabiendas de esto, nos pareció que era había habido ahí una mala intención y absoluta mala fe. Pero a partir de eso, entonces, se generó esta discusión. Ustedes han visto las opiniones de toda la comunidad científica chilena, toda, desde la Academia de Ciencias, porque aquí estamos hablando de las principales universidades chilenas, no son cualquier universidad, son la Universidad Católica con el rector Ignacio Sánchez, que yo creo que nadie puede tener un cuestionamiento político de él. Yo no tengo idea cómo piensa el doctor Ignacio Sánchez, Denio Vivaldi. Estamos hablando de la Universidad de Santiago, estamos hablando de la Universidad Santa María, que son universidades privadas, de la Universidad de Valparaíso, estamos hablando de la Universidad de Concepción, que es una universidad privada que yo creo que ha colaborado a generar una capacidad regional potente en esa región. Estamos hablando de la Universidad de Talca, estamos hablando de la Universidad del Norte, estamos hablando de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte, estamos hablando de la Universidad de Tarapacá, o sea, de las universidades que producen entre el 85 y 90% de las ciencias chilenas. Además, como yo les decía, de altísimo nivel y bien respetada y valorada a nivel mundial, salvo por la Corfo, que ha hecho una campaña sistemática de descrédito de ella hasta el día de hoy. Entonces, la primera preocupación que se tiene es que aquí hay una discusión de por qué las bases no fueron a la Contraloría. Bueno, ¿qué es lo que aduce la Corfo? Que no debieron ir a la Contraloría porque son recursos privados. Pero hay otro enfoque de esto que me parece mucho más justo. Si el litio le pertenece a la sociedad chilena toda, es una propiedad fiscal, y esto es parte de un contrato que pasa por Contraloría. El contrato que establece este convenio sí pasa por Contraloría, entre SQM y Contraloría. Esos recursos no son privados, son regalías que no son voluntarias, son parte de un contrato a cambio del cual Chile le entrega concesiones que son de todos los chilenos, y es tan así que ese recurso no es administrado por un privado, es administrado por la Corfo, que lo concursa a través de procedimientos públicos. Y por lo tanto, lo primero que uno debiera decir que aquí, y por eso nosotros, todos los senadores, varios senadores, hicimos una presentación con varios diputados y diputadas a la Contraloría planteando este tema de que esto debió haber ido a Contraloría, porque y además son 192 millones de pesos, de dólares, que es el recurso más importante que va a haber en ciencia, que ha habido en ciencia, y que permitiría fortalecer nuestro ecosistema científico nacional. En segundo lugar, las universidades estiman que aquí se hicieron
bases que uno podría decir que fueron modificadas de manera premeditada para favorecer a una empresa o para favorecer a alguno de los postulantes. Y de hecho, las bases, una vez que ya se habían establecido las normas y el procedimiento de concurso, fueron modificadas significativamente durante la tramitación de la etapa de recepción de propuestas. Y aquí hay varios de los elementos que se los vamos a entregar a ustedes. Hay una resolución exenta 1345 Corfo del 16 de diciembre del año 2019 que modifica las bases. Hay una resolución 256 de la Corfo del 16 de marzo del 2020 que modifica las bases. Y la más importante, según nosotros, es una modificación que afecta 125 Corfo, que es del 17 de diciembre del año 2020. ¿Qué es lo que hace? No solo modifica la base del concurso, modifica el contrato, este contrato que yo le digo que sí había pasado por Contraloría, que era el acuerdo entre SQM y la Corfo. Y ese sí había pasado por Contraloría, y es evidente que esta modificación sí debía haber pasado por Contraloría. ¿Y qué es lo que hacía esta modificación? No era casual. Esta modificación incorporaba que se establecían las bases el criterio de poner puntaje para los propósitos productivos, que justamente son nuevos, no están en la base, lo tienen las universidades americanas, que están vinculadas, son empresas más bien, y no lo tienen de la misma manera las universidades chilenas, que son más bien académicas, de investigación y de transferencia tecnológica. O sea, esta modificación solo, según las universidades, favorecería a los consorcios americanos y no a los chilenos. Ahora, yo también quiero decir que en el consorcio de americano que ganó, no es cierto que estén las universidades. Por ejemplo, no está la Universidad de Columbia, este es un administrador de terceros que administra, pero no tiene vínculo, no hay un vínculo formal con las universidades que dice que participan ahí. Y por ejemplo, si ustedes le preguntan a los representantes de Columbia en Chile, le van a decir que no tienen una relación directa, como tampoco lo tienen las otras universidades, no es un vínculo formal. Y por lo tanto, esto evidentemente es una situación que se debe aclarar, porque por lo menos en el consorcio chileno, además están todas las universidades, está el MIT, y hay otros, está Fraunhofer, hay otro tipo de instituciones muy importantes. Pero eso no es la única irregularidad. Cuando se establecen los puntajes, yo tengo acá la carta de evaluación, que también se la voy a entregar a ustedes, de los puntajes que reciben y cuáles son los ítems que se evalúan. Y hay, de manera sorprendente, hay 3 ítems que son de participante, de gobernanza y de sustentabilidad, que las universidades o este consorcio americano saca el puntaje máximo y que de hecho no corresponde a la realidad. Lo primero que quiero decir que la diferencia entre las universidades chilenas, el consorcio chileno y el consorcio americano fue de 0.03 puntos. Eso es un empate aquí en la Quebrada del Ají. Ahora, cualquiera que tenga ese empate debiera tener criterio. Un criterio nacional, o sea, un criterio, ¿qué es lo que quiere fortalecer? ¿Cuál es el ecosistema que quiere desarrollar? ¿Quiere desarrollar un ecosistema chileno propio, capacidades propias, o quiere terminar comprándole los royalties a las empresas americanas y las tecnologías de la empresa americana? Porque 0.03, ahora, en la historia de Corfo nunca ha habido, según dicen los mismos ejecutivos de Corfo, nunca ha habido una entrega de recursos en una diferencia tan pequeña, nunca. Es decir, esto es literalmente un empate, pero este empate se gesta de la siguiente manera. Hay 3 ítems donde el consorcio americano saca el puntaje máximo de 5 puntos. Uno de ellos es el que tiene que ver con el ítem de participante. En las bases se establece un requerimiento de participación, que es que estos consorcios tienen que tener actores locales, por ejemplo, fundamentalmente en la región de Antofagasta, tienen que tener universidades, tienen que tener empresas mineras, tienen que tener proveedores importantes y tienen que tener demandantes, que son justamente estas empresas mineras para los cuales va a servir la tecnología. Y miren la casualidad, que es tremendamente sospechosa. Le dan un 5 puntos máximo al consorcio americano y no tiene ninguno de estos puntos. A tal punto que en la reunión que tiene la Corfo hay 3 personas, que son la ministra Rubilar, el ministro Walker y la subsecretaria Valdivia, que hacen una objeción de eso. Dice, bueno, ¿por qué le van a dar el puntaje máximo si no tiene ninguna de las exigencias que se ponen?
no tiene ninguno de los actores que están vinculados justamente como actores relevantes para producir articulación virtuosa entre la industria minera y energética, proveedores locales, entidades de educación superior e investigación, etcétera, etcétera, además de los mandantes que son las empresas mineras, no las tiene. ¿Y sabe lo que ocurre? Terraza dice entonces, como no los tiene, pero ya le pusieron la nota, se los vamos a exigir a futuro. Y señala expresamente un documento que dice, en la firma de un MOU, dice, previo a la celebración del acuerdo y dentro del plazo de 30 días corridos siguientes a la notificación de la resolución de Corfo que ejecuta este acuerdo del Consejo, Associated University, mediante carta dirigida al vicepresidente ejecutivo de la corporación, deberá manifestar la aceptación de la condición de adjudicación consistente en ofrecer durante la vigencia del acuerdo celebrado en la Corfo a las universidades, centros e institutos que cuenten con capacidades científicas y tecnológicas en Chile, con especial consideración a las universidades de la macrozona norte que hubieran participado en el presente concurso, a la suscripción de un memorándum de entendimiento, el MOU, cuyo contenido prácticos deberá ser visado por Corfo, cuya propuesta deberá ser presentada, bueno, dentro de los 6 meses siguientes. O sea, no cumplen. Esto es como si ustedes van a sacar licencia a conducir, no aprueban el psicotécnico, no aprueban la conducta a manejar, le dan la licencia y le dicen, mire, venga después. O sea, es absolutamente irregular que le hayan dado los 5 puntos, porque no cumplía con ninguno de los criterios. Y luego el criterio de gobernanza es exactamente igual. Tiene que ver con los mismos aspectos, también tiene 5 puntos y no cumple con ninguno de los criterios. Y luego en el criterio de sustentabilidad, las universidades chilenas tienen mucho más chasis de sustentabilidad, que son laboratorios, que son plataformas tecnológicas, que son plataformas de electromovilidad, de Power 2, de Power 2 de hidrógeno, de Power 2X de metanización, de Power 2 de... Bueno, tienen mucho más chasis de la que ofrecen las universidades americanas, y así todos le dan el máximo puntaje a las americanas y le dan solo 4 puntos a las universidades, al consorcio chileno. Y luego, en el último punto de financiamiento, es cierto, las universidades americanas proponen que sean 100 millones de dólares, que habría que investigar si están debidamente registrados, concordados, pero en lo que declara, lo que se presenta por parte de la Corfo a quienes tienen que tomar la decisión, solo dicen que la Corfo hace un aporte de 31.3 millones de dólares valorados, perdón, de 37.6 millones de dólares valorados, pero no señalan que la Corfo además está aportando la Universidad Chilena está aportando 84 millones de dólares más, y por reinversión aportarían 64 millones más, pero eso no lo conocen según las universidades quienes toman la decisión, que tienen solo la información de los 37.6 millones en circunstancias que está acreditado en el proceso de admisibilidad aprobado por Corfo, un monto de 53 millones más 31.1 millones valorados. Entonces, todos estos elementos es evidente que a nosotros nos hacen poner en duda esto. Creemos que es una decisión, pensando que incluso la diferencia, si hubiera sido un concurso legítimo, si aquí, como dicen algunos, esto no hubiera sido un proceso acomodado, y si incluso se hubieran tomado y las medidas de evaluación de la gobernanza, de las medidas de evaluación de la sustentabilidad, de participación hubieran sido justas, cosa que no fueron, esa diferencia 0.03 es un empate. Y la Corfo prefirió atentar contra los intereses nacionales, contra la posibilidad que sea Chile que pueda desarrollar esto, contra las grandes empresas mineras chilenas. Si ustedes han visto a Diego Hernández, que fue en el gobierno del presidente Piñera, primer gobierno, parte del director ejecutivo Corfo, presidente del directorio, creo, ha sido gerente general de Antofagasta Mineral, hoy día agrupa el consorcio de empresas mineras que han tenido ahora mismo planteamiento que estamos haciendo hoy día acá, que se le debió haber entregado esta aprobación, es que es un daño más bien esta aprobación que ocurrió como ocurrió para todo el chasis, no solamente intelectual, de inteligencia, sino para el chasis industrial de este país y para las regiones. Entonces, bueno, esos son los elementos que a nosotros nos hacen que haya que avanzar. Lo que hemos hecho nosotros, generamos una sesión especial el día jueves, donde la mayoría de los senadores y senadoras evidentemente rechazaron esta manera y solicitaron que se declare desierta esta licitación. Están dentro que son nuestro ámbito. Hemos presentado hicimos una presentación en
en la Contraloría por todos estos antecedentes que hemos señalado. Bueno, estamos evaluando qué otras acciones acá se pueden desarrollar, independiente de las acciones propias que pueda tomar la Universidad de Chile, Católica, Santiago, como les decía, Santa María, Universidad de Valparaíso, Concepción, Talca, Universidad del Norte, Católica del Norte y de Tarapacá. Eso es, diputado, el aporte que puedo hacer. Gracias. Muchas gracias, senador. Abro la palabra. Si es que algún parlamentario quisiera hacer consultas, acumulemos las distintas preguntas para que el senador las pueda contestar juntas. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Diputada Hernando? Presidente, por su intermedio, saludar al senador, agradecer la presentación que fue bastante clara. Para quienes vivimos en el norte y que conocemos de las ventajas comparativas y competitivas que tenemos, obviamente que esto es un dolor tremendo el que se nos produce con esta adjudicación, pero no me extraña, y mi frustración nace desde hace muchos años, de darme cuenta que nuestro país eligió hace mucho rato el que ya no se planifique. Me gusta mucho que tengan una comisión de futuro, pero la verdad es que no existe una voluntad política del gobierno, no lo tiene este gobierno y tampoco lo han tenido los anteriores en términos de pensar en el largo plazo. Hoy día quien planifica en nuestro país es el mercado. Si existe demanda, va a haber oferta, y si no, el Estado tiene otras preocupaciones, y eso me lo han contestado los ministros a mí directamente. En ese contexto me preocupan las herramientas que tenemos para presionar en otro sentido, porque tal como dice una columna que publicó el rector Vivaldi, aquí lo que está comprometido es una manera de ver el mundo, de ver la sociedad y de ver el desarrollo de nuestro país. Y obviamente me parece a mí que la discusión tiene que ir bastante más allá de eso. La única herramienta que tenemos en este minuto es de fiscalización y efectivamente de haber algún pronunciamiento legal, digamos, que nos impida o que nos permita de alguna manera revertir esta situación. En ese contexto, la semana pasada acordamos también que íbamos a pedir un pronunciamiento jurídico respecto de si era posible revertir esta adjudicación, que me parece que es impresentable. Así que yo creo que la comisión completa y transversalmente también debería estar de acuerdo. Eso, no sé en qué minuto me quedé muda. No, estuvo bien. Solo el final, solo la última de la despedida, diputada Hernando. Eso es, presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro parlamentario quisiera hacer un comentario, pregunta? Diputado Carlos Kuchel. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar al senador Girardi y felicitarlo por lo que vi hoy del Congreso Futuro, magnífico. Y respecto al tema que nos convoca, bueno, estuve viendo en qué consiste esta asociación de universidades a las que se asignó el proyecto y otras instituciones, y a mi juicio tienen bastante respaldo en todo sentido. Es una lista larga, no sé si vale la pena que la lea, pero me gustaría también invitar, aparte de las autoridades vinculadas a esta decisión, para tener la otra perspectiva del tema. Gracias, presidente. Sí, lo conversamos con el secretario y está dentro del objetivo poder tener acá también a su representante. A mí me interesaría agregar algo. Hoy día tenemos una licitación adjudicada.
¿es posible retroceder en esto? Porque creo que de la misma forma en que se hace necesario investigar cómo llegamos a esta adjudicación, qué intereses se pueden haber cruzado en esto, me parece importante señalar algo que le debemos consultar directamente al señor Pablo Terrazas cuando lo tengamos en la comisión, y es el rol que él jugó en una etapa de este proceso como secretario de la Corfo, pero también jugó uno antes como subsecretario de Minería, precisamente en el consorcio que nos explicaba el senador Girardi, que es el que reúne a las universidades chilenas, donde está en el directorio. Por lo tanto, ¿cómo juega ese conflicto de interés, ese traslado en esta decisión final? Pero a mí lo que me interesa saber es, ¿podemos retroceder en esta decisión para que se evalúe de la manera correcta, para que se ponderen como corresponden los factores que pareciera ser no fueron ponderados de manera correcta o peor aún, fueron intencionalmente calificados de una manera distinta? Y quisiera agregar un elemento en sentido contrario, y es un cuestionamiento que se conoció hace algunos días en un medio que se llama Interferencia, que habla de la empresa Alset, que sería parte de este consorcio de universidades chilenas y que también tendría un problema de pagos que habría realizado la Corfo en su momento a esta empresa, que no habrían sido debidamente justificados en la ejecución de los compromisos que estaban establecidos, y cómo eso podría haber afectado a esta licitación. En el fondo, creo que hay muchas áreas grises que al final nos impiden, en este caso, ver con claridad lo que yo agradezco la introducción del senador Girardi, tiene que ver con el potencial que Chile tiene de cara al futuro y respecto de la responsabilidad que nuestro país tiene, pensando no solo en las necesidades ambientales y sociales e industriales de Chile, sino que del mundo, en el potencial del hidrógeno verde, en el respaldo que se puede hacer a través de batería, en el uso de nuestros recursos naturales, en las energías renovables que podemos producir. O sea, eso es lo verdaderamente importante, y lamentablemente hoy día estamos discutiendo respecto de una cuestión administrativa por la forma en que se tomó esta decisión. Entonces, a mí me interesa mucho saber si podemos revertir esta decisión. Senador, le doy la palabra. Mira, yo creo que cuando hay situaciones que son irregulares, o por ejemplo que las bases no hubieran tenido, debiendo tenerlo, no hayan pasado por Contraloría, si se establece que efectivamente hubo situaciones de modificación de base mientras el proceso estaba en curso, o si se establece que hubo modificación o criterios que no fueron justos y ecuánimes en la asignación de los puntajes, evidentemente existen los mecanismos legales para poder modificar esto, pero eso será parte de la conversación y la discusión que tiene que llegar fundamentalmente a la comisión de ustedes. Ustedes tienen un rol fiscalizador y nosotros creemos que es muy importante para Chile, porque acá pensemos que hay un gobierno, o la Corfo, no quiero ser injusto con el gobierno, no confía en la ciencia chilena. Le han dado la espalda al ecosistema de ciencia de nuestro país. Pero no solo se traduce en esto. Cuando tú disminuyes 67.000 millones de pesos el presupuesto de ciencia para este año, que hubo que luchar denodadamente para mejorarlo un poco, cuando disminuye el presupuesto de educación superior, cuando disminuye o elimina las becas Chile para formar capital humano avanzado, cuando toma este tipo de decisiones, cuesta mucho pensar que es un hecho aislado. Y yo creo que hay una cierta concepción, tal vez ideológica, de que tenemos que seguir siendo un país exportador de recursos naturales, que no hay que avanzar en capital humano avanzado, porque claro, eso pone en tensión, yo diría, áreas de confort que tienen algunos hoy día en Chile que se podrían ver cuestionadas. Pero a mí me parece que, pensando en el futuro de la humanidad, pensando en que salimos de la segunda revolución industrial, que fue un mundo del cual provienen todas nuestras instituciones, que fueron modeladas por la segunda revolución industrial, que era la era de la mano de obra como factor de productividad, del petróleo como combustible, los motores a combustión, que generaron todo un chasis, una concepción del Estado, una manera de educar en los colegios, que generaron un modelo universitario y académico para ese modelo de desarrollo, que generaron los partidos y los movimientos políticos, una socialdemocracia y un mundo más liberal, que unos defendían ciertos aspectos, otros resguardaban ciertos derechos. Bueno, ese mundo se terminó. Y lo que entramos al siglo XXI, una era donde ya no es la mano de obra el factor de productividad en la tecnología, en la ciencia. Piensen que un joven que entraba a la universidad en el siglo, o entraba a trabajar en el siglo XX, quería trabajar ahí para toda la vida, hacer carrera y jubilar. Ese mundo desapareció. Y
futuro de los países y del planeta se va a jugar en aquellos que tengan la mayor capacidad de innovación y de desarrollar ciencia y tecnología y capacidades propias. Y por lo tanto, más que nunca en la historia de la humanidad, se va a jugar eso en función de estos instrumentos, y nosotros nos estamos desarmando. La defensa del futuro, incluso la defensa de seguridad nacional, las guerras, ya no van a ser las chatarras de tanque, ni van a ser los seres humanos, van a ser sistemas drónicos, van a ser ciberconflictos, ciberguerras. La geopolítica del siglo XXI ya no es el petróleo, es el control de los datos. Por eso que Trump disputa con TikTok o Huawei versus Google. Si Chile quiere quedarse en el pasado, si Chile quiere quedarse parado en el siglo XX y mutilar toda posibilidad de desarrollo, bueno, es el camino que se está tomando. Solo quiero recordar que Corea empezó igual que Chile. Nosotros hicimos la propuesta política satelital y espacial, y nos dimos cuenta que Chile había empezado junto con Corea en el año 60-65 al desarrollo de política satelital. Miren dónde está Corea, que no tenía recursos naturales, que venía saliendo de una guerra, y miren dónde estamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Ellos sin recursos naturales, saliendo de una guerra, tuvieron la visión que nosotros no hemos tenido y apostaron al desarrollo científico-tecnológico. O sea, ¿cometeremos el mismo error que cometimos con el salitre, con el cobre? ¿Lo haremos de nuevo? ¿Pisaremos de nuevo la misma piedra? Esta decisión ya se tomó antes. Está inscrita en la historia de Chile, ha ocurrido muchas veces, y este gobierno está reproduciendo los hechos equívocos que tomamos en el pasado y que nos siguen penando. Yo creo que Chile no va a ser un país más desarrollado suscribiendo más tratados de libre comercio, TPP-11. Ya somos el país que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio. Hoy día tenemos que desarrollar capacidades propias, como lo han hecho todos los países que han surgido. ¿Y lo han hecho cómo? Miren, es como si no entendiéramos y no leyéramos aspectos que son totalmente consensuales, que están en todas partes. Lo hicieron invirtiendo en educación, en ciencia y tecnología. Ahí está. Esa es la receta, no hay otra. Y nosotros, parece, somos un país que le cuesta tanto entender esa receta que es tan simple y que podría darle a Chile ventaja, porque además tenemos oportunidades que nunca tuvimos en el pasado y las vamos a perder. Así que yo espero que, por el bien de Chile, yo nunca he sido un nacionalista de ningún tipo, pero aquí yo creo que hay un sentido patriótico, para mí por lo menos. Para mí soberanía y ser patriótico es esto. Esto es lo que a mí me llama a pensar que soy chileno, que quiero ser chileno, y mi sentido del patriotismo y de mi nacionalismo tiene que ver con que mi país tenga capacidades propias para insertarse en este mundo complejo que viene y poder habitar esta incertidumbre, pero con autonomía y no con dependencia. Bueno, Pablo, le agradezco mucho, totalmente disponible para hacer todos los aportes y ojalá se inviten a todos los actores también. Nosotros evidentemente valoramos eso, pero creemos que tenemos que aquí avanzar porque es muy importante para Chile y recuperar las universidades para Chile. Recuperemos las universidades que tienen vocación pública para Chile, de verdad. Sin nuestro capital intelectual no vamos a llegar a ninguna parte, ni en educación, ni en salud, ni en ningún área. Hoy día, aliarnos con nuestro mundo académico y científico, eso es lo que hace el Congreso Futuro, es central para cualquier cosa que podamos hacer. Las ideas de ayer cumplieron un ciclo, necesitamos pensamiento nuevo y la política no lo va a hacer solo. Si no lo hacemos con nuestro mundo intelectual y científico y con nuestra sociedad, no tenemos ninguna oportunidad. Muchas gracias, senador. De parte de la comisión, agradecerle la participación en esta sesión. Al menos yo en lo personal comparto buena parte de la visión y contarle que en la comisión hemos abordado en distintos momentos de estos 3 años esta temática, y precisamente partimos el año 2018 abordando la polémica que había quedado a propósito de esta ampliación de los contratos con SQM y Albemarle de enero del 2018. Nosotros entramos en marzo con este periodo legislativo, inmediatamente lo tomamos, tuvimos una comisión investigadora y siempre fue la visión de esta comisión, de manera transversal, colaborar con la búsqueda de ese desarrollo asociado a la inteligencia, a la investigación, al desarrollo, al agregarle valor a nuestros recursos naturales, a tratar de salir de esa lógica extractivista más allá de la consigna, sino que verdaderamente ver dónde las potencialidades. Y lo que uno lamenta es que 3 años después, al menos yo lo lamento, como un primer periodo parlamentario, 3 años después lo que vemos es que pareciera ser, como decía usted, que el Estado chileno sigue tropezando con la misma piedra, sigue desperdiciando oportunidades, deja una luz de esperanza en que al parecer hay un interés de parte del Ejecutivo en que en el hidrógeno podamos tener una mirada más de largo plazo. No obstante, se tropieza con estas otras decisiones que no sabemos cómo engranan. Yo creo que nos queda una responsabilidad como comisión. Propongo que lo conversemos el día miércoles cuando estemos presencial en Valparaíso
el si hay acuerdo transversal para impulsar una comisión investigadora, sino quienes estén de acuerdo para que lo hagamos. Pero creo que esta materia va a requerir de nuestra atención y sin descuidar el trabajo legislativo de la comisión, por lo tanto probablemente va a ser un esfuerzo paralelo. Entiendo que desde el Senado también surgió esa propuesta, esa idea de que en la Cámara pudiéramos impulsar una comisión investigadora, si no me equivoco, ¿no? Bueno, muchos senadores y senadoras lo plantearon, pero no depende de nosotros, depende de la Cámara de Diputados. Fue más bien un deseo de que esto se aclare y que había un rol que podía cumplir la Cámara de Diputados con todo el respeto que significa la autonomía de la Cámara de Diputados, de los diputados y diputadas. Lo tomamos en ese sentido, lo tomamos como una sugerencia, lo vamos a conversar nosotros. Yo creo que desde varios de nosotros está el interés de no dejar este tema al azar, y lo que sí le pediríamos, senadores, tanto los antecedentes que usted tiene hoy día o que tenga la comisión futuro u otros senadores, ponerlo a disposición de esta comisión, y si surgieran nuevos antecedentes en el camino, mantener la conversación tanto para incorporarlos como para poder volver a recibirlos si fuera necesario. Bueno, muchas gracias, Pablo, a Marcela, a Carlos, a Jorge que está ahí, lo veo, a los demás no lo veo, así que muchas gracias, bueno, y totalmente disponible a seguir colaborando. Chao. Muchas gracias, senador. Y don Mario, entonces quedamos para el día miércoles con una sesión en la que debería asistir el señor Pablo Terrazas, ¿cierto? Ok, perfecto. Perfecto, bueno, sí. Entonces, que seguimos el día miércoles abordando este tema y ahí tomamos alguna decisión de cómo avanzamos con esta materia, y ya con eso estaríamos en principio cerrando el trabajo legislativo de este periodo hasta el mes de marzo. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy amable.